Buenos días, hermanos, viajeros, navateos. Estamos regresando a Petra. Es muy tempranito, todavía no son ni las 7 de la mañana. Si cuentan ya con un boleto pueden entrar desde las 6 de la mañana y así pueden hacer fotos con poco o nada de gente. Pero bueno, regresamos porque hay muchísimo que ver y hay algunas cosas que les quiero mostrar que no les había dicho en el video de ayer. Y pues este lugar es tan hermoso que me podría quedar aquí una semana viniendo todos los días. No deja de sorprenderme este lugar. El Siq, este desfiladero famoso, no es un cañón, es decir, no fue creado por el agua, sino que literalmente la montaña se partió hace muchísimos años. Entonces lo que estamos haciendo es caminar por una fractura. Si se fijan en algunas partes, la parte izquierda concuerda perfectamente con la derecha, como si fueran un rompecabezas. Cuando vengan a Petra, tómense su tiempo aquí en el desfiladero, de verdad. No corran hasta llegar al tesoro, disfrútenlo mucho. Van a ver, observen todos los detalles, como por ejemplo este antiguo nicho. Gracias a estos nichos es que muchos estudiosos creen que este desfiladero se usaba como una procesión, una especie de procesión religiosa antes de llegar a la ciudad de Petra. Y el sistema de agua que les conté ayer, y luego anoche todavía me vi un documental que habla de los impresionantes sistemas de agua de cisternas que tenían los navateos aquí en Petra, que eran así avanzadísimos para su época. Miren, aquí se pueden ver restos de lo que eran las tuberías de cerámica, cómo conectaban uno con otro, y tienen una inclinación perfecta para que el agua fluyera sin problemas. Miren, viajeros, esas son las recompensas de llegar temprano. No hay nadie, somos 5 personas aquí y pueden tomarse unas fotos con el tesoro solos, prácticamente solos. ¿Qué tal, eh? Viajeros, ahí les van varios consejos para cuando visiten Petra. Tráiganse zapatos muy cómodos porque van a caminar muchísimo. Tráiganse agua, pero si no traen agua, aquí hay muchísimos lugares donde venden agua y hay restaurantes y todo, por eso no se van a preocupar. Por los baños tampoco, hay varios baños bastante decentes. Protector solar, sí pueden traer una gorra también y obviamente ropa cómoda. Es un lugar muy caluroso, pero en invierno hace frío. También, por favor, no le compren a los niños que están vendiendo postales y otros souvenirs, por favor no les compren, porque comprarlos no les ayuda, simplemente los mantienen ahí donde están. Hay mucha gente que vende rocas de Petra, tampoco las compren. Y si pueden evitar subirse un caballo, un burro, un camello, mejor. Ya si quieren subir al monasterio y la verdad tienen mal una rodilla y no pueden y pues se van a rentar un burro, nada más chequen que ustedes no estén muy pesados y que el burro vaya a sufrir. Y nada, y disfruten mucho, vean nomás. Viajeros, y vamos subiendo ahora una parte que no nos dio tiempo de ver ayer, la vimos nada más de lejos, que es esta parte de las tumbas reales. Y ahí también hay otra tumba muy conocida que está detrás de nosotros. Vamos a subir a ver las vistas y a mostrarles ahí un par de detalles. Y ya. Viajeros, de las tumbas reales, esta es la más famosa de todos, que es la tumba de la urna. Y debe su nombre a que ahí arriba hay una urna. Digamos que ya está bastante borrada, pero la piedra se ve increíble. Además, esta tumba, a diferencia de otras, tiene una terraza increíble con unas vistas espectaculares. Vale la pena subir, no está tan pesado, está sencillita. Wow, esto es de los pocos edificios de los principales a los que se puede entrar. Y vean nada más el interior, así la perfección del tallado así cuadrado. Y vean cómo se ve la roca, se ve increíble. No había nada de decoración porque a los navateos les gustaba así, cómo se veía la roca. Digamos que la veneraban, vean qué increíble.
Viajeros, podría estar aquí horas y horas y horas. De hecho, hemos estado aquí un par de horas. Horas aquí parados viendo el tesoro y viendo cómo llega la gente. Qué padre, la verdad, qué increíble lugar, Petra. Nada, sean turistas responsables, por favor, no dejen basura. Hay muchos botes de basura. Cuiden los lugares, no agarren piedritas y corran la voz. Es demasiado bello este lugar. Adiós, Petra. Ha sido un placer conocerte. Espero que la vida nos regale la oportunidad de volvernos a encontrar. Hay demasiada belleza en este sitio y aparte todavía tiene un toque como, no sé, como muy auténtico, pero está increíble. Qué bonito es lo bonito. Pero todavía hay más sorpresas para hoy, viajeros. Bye, Petra. Esta es la pequeña Petra y estamos de nuevo con Ayman. Saluda, Ayman. Hola. Aquí era la zona donde paraban las caravanas, ¿no? En aquella zona de afuera era la zona donde descansaban las caravanas para estar unos días, ¿no? Y luego continuando camino a norte, sur, oeste, oeste, ¿no? Porque aquí estamos muy cerca de la puerta de África. Somos la puerta de Asia para los africanos y somos la puerta de Asia para los africanos. Ahora, este lugar adentro era como un lugar religioso, porque aquí al entrar vemos que aquí había como un templo pequeño, ¿no? Y luego vamos a entrar adentro y encontramos que todos son salas de ceremonia, que eran tricliniums. Aquí decimos los nabateos tenían arriba de las montañas más que 140 cisternas de agua. Traen el agua de la lluvia a través de acueductos. Como vemos en esta parte de aquí, que hay como unos canales, ¿no? Que tenían acueductos de cerámica que traían agua de las montañas, y aquí vemos estas cisternas grandes, que es donde tenían el agua. Vi un documental acerca de además de las cisternas y eso, que también tenían protecciones de presa para que no se inundara. Ahora, en la entrada de Petra encontramos que hay muchas presas. No solamente en la entrada de Petra, y en cualquier hueco que podían hacer una presa para guardar el agua, como vemos aquí en esta parte. Vemos esos escalones, no llegan a ningún sitio, solamente que llegan a este punto nada más, que eso es una presa. O sea, hacen conciertos aquí. Sí, este lugar se puede hacer cenas privadas, claro, se tiene que pagar como un dinero como para hoteles como Marriott, como Hotel Movenpick, ¿no? Y es carísimo, ¿no? Y aquí se ha hecho 2 conciertos, uno es de Sting y el otro es de Plácido Domingo. Bueno, la ruta de la pequeña Petra termina aquí. Bueno, le podría seguir, pero en realidad la mayoría de la gente aquí termina, y es este mirador que le llaman la mejor vista del mundo, aunque Jordania está lleno de las mejores vistas del mundo y de letreros que te dicen que son las mejores vistas del mundo. Qué bonito. Vengan a la pequeña Petra, está incluida en su boleto de Petra, que los traiga su guía, o si vienen con un chofer, o si no, agarren un taxi desde la ciudad y los puede traer hasta 15 minutos y está muy bonito. Oigan, viajeros, llegó la hora de comer, pero fíjense, estuve viendo en internet y resulta que en varios lugares de Jordania hay restaurantes que aparte te dan clases de cocina y luego cenas o comes. Entonces le dije a Ayman, oye, no es de malo, dinos dónde podemos ir a un lugar de estos. Y aquí en Petra hay, y se llama Petra Kitchen, así que como que vamos a tomar una clase de cocina y vamos a cenar. Hola. 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 Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Mexico. Nice to meet you. I am Ali. Miren, aquí todo se llama Mohamed. Tenemos 3 Mohamed aquí. 5 kilos de cebolla, échate algo. ¿Cómo vas? ¡Listos! Muy bien, no me cortaron los dedos, es buena señal. Ya llevamos como 1 hora cocinando, va bien la cosa, soy pésimo en la cocina, pero tengo buenos compañeros. Hemos comido, cortado, hecho, deshecho, muy bien, vamos muy bien. Gracias a esta clase de cocina he descubierto que la cocina jordana tiene mucho aceite de oliva. Ha llegado el mejor momento de la clase, el mejor momento es comer, probar. Vamos a ver. Qué bruto, me quedó todo buenísimo, buenísimo.
Buenísimo, buenísimo. Saluden al chef. Sí. Saludos, Valian. Esto se llama Arais Lahma, que es como la pizza jordana. Es pan pita relleno de carne con un poquito de cebolla y varias cosas. Este es nuestro platillo principal, se llama musahan y es pollo con cebolla caramelizada. Le ponen muchas especias, en especial una que se llama sumac, piñones, y este que es el pan de Jordania. Se acabó, estuvo buenísima la cena, cocinamos increíble, sí estuvo muy bueno. Miren, ha sido un placer cocinar junto a Jesucristo. Saluda, por favor. Cristo, somos bandidos, somos narcotraficantes, hijo de... Bye, descansen. Viajeros, bienvenidos a Wadi Rum o el Valle de Rum. Vámonos a recorrer el desierto. Aquí estoy arriba del arco, allá está abajo, Manu, me va a tomar una foto. Pero la buena es que paramos en este espectacular lugar para ver el atardecer.